buenas. Bueno, feliz día 20, feliz mañana, feliz tarde. Ya estamos ahí a medio paso entre un lugar y otro. Vamos a ir con un directo sobre relación con la comida, una relación sana con la comida. Específicamente cómo dejar de sentir que la comida nos controla a nosotras y poder empezar a sentirnos libres con ella, ¿no? Sé que una de las frases que más me comentan muchas mujeres es como: quiero sentir que yo controlo la comida y que no es ella la que me controla a mí, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente por aquí nueva. Hola, Jenny. Hay mucha gente por aquí nueva en Instagram, entonces pues para los que no me conozcáis, bueno, yo soy Laia Colilles, ¿no? Soy neuronutricionista, soy experta en atracones y fue la vida la que me metió dentro de este área de expertise, ¿no? Que se dice. Yo ya llevaba años dedicándome a la nutrición cuando desarrollé un trastorno de la conducta alimentaria por atracón y bueno, pues aunque busqué ayuda desde el primer momento, pasé muchos años transitando por ese trastorno por atracón, más de 4 años, aunque tengo que reconocer que pasé muchísimo menos que la mayoría o la media de años, ¿no? que se pasa en un trastorno por atracón. Entonces, bueno, esta situación cambió el rumbo de mi área profesional y desde entonces pues que me obsesioné. Una vez yo ya había transitado este trastorno por atracón, yo ya me había recuperado. Hablé en un directo hace unos días en el que os contaba que yo pensaba que esto iba a ser para toda la vida, pero cuando me di cuenta de que no, de que realmente no, ya en 2018 fueron mis últimos episodios de atracón y no he vuelto a tener más. Y de hecho mi relación con la comida a día de hoy es muy nutritiva, súper saludable, tengo una relación muy tranquila de paz y de libertad con la comida y con mi cuerpo, ¿no? Y esto para mí era impensable. Yo pensaba que iba a conseguir no tener atracones, pero tener que estar luchando constantemente contra esos atracones, ¿no? Entonces hoy quería hablaros un poco de esta obsesión que a mí me nació en ese momento, ¿no? En el de ayudar a que las mujeres conocieran de que no se merecen estar sufriendo por la alimentación, de que realmente hay luz, de que realmente hay esa posibilidad de conseguir liberarnos de la comida, que no es una cuestión de liberarnos simplemente de los atracones, sino también de la lucha interna con esa comida y poder construir una relación saludable, nutritiva, con los alimentos, con nuestro cuerpo. Y que esto es posible incluso si llevas muchos años de proceso. De hecho, en consulta hemos visto a muchas mujeres que llevaban muchísimo tiempo batallando con la comida y que a día de hoy pues, han conseguido estos mismos resultados, ¿no? Tener una relación libre, tranquila, agradable, placentera, ¿no? Que esto es otra de las cosas que también me dicen, ¿no? O sea, es que quiero disfrutar del placer de comer, ¿no? ¿Cuántas veces no nos comemos algo que está prohibido y ni siquiera lo estamos disfrutando en ese momento? O sea, la urgencia, el comer rápido, el comerlo con culpa, el comerlo de forma desconectada, hace que no disfrutemos del placer de ese alimento, sino que encima sea una experiencia peor aún, ¿no? Y luego también otro tema importante por ahí, que es el tema de estar pensando recurrentemente en comida, que esto para mí también es un punto crucial en el tema de sanar esa relación con la comida, porque muchas veces hablamos del episodio crítico, ¿no? Que es ese atracón, ese momento puntual en el que estoy comiendo una gran cantidad con una sensación de descontrol, pero ¿y todas las horas antes o todas las horas después en las que paso las horas antes intentando frenar ese impulso o teniendo miedo a ese impulso? O las horas después en las que me siento culpable, en las que veo cómo restringirme, cómo castigarme incluso, ¿no? Con muchas mujeres hemos hablado, ¿no? De ese castigo por haberme portado mal, por haber hecho algo que no tenía que hacer con la comida, ¿no? Entonces, todo esto son cositas que van haciendo que esa relación con la comida pues esté súper enturbiada, sea dolorosa y sea una relación de sufrimiento, como cuando tienes una pareja en una relación tóxica realmente, ¿no? Entonces, hoy quería hablaros de principalmente 4 autosabotajes que yo
me di cuenta con el tiempo y que ahora pues trabajamos en consulta que yo me estaba haciendo a mí misma en todo ese proceso cuando no avanzaba, ¿no? 4 autosabotajes que me impedían que yo pudiera desarrollar realmente una buena relación con la comida y que todo ese proceso de sanación se ralentizara, se hiciera más tedioso, se hiciera con muchísimo más sufrimiento, con muchísimo más esfuerzo. Y una de las cosas que para mí es súper importante dejar claro es que esto se puede hacer de una forma muchísimo más fluida, muchísimo más placentera, sin tener que estar tirando constantemente de fuerza de voluntad, sin tener que estar parando, restringiéndose, hola Vicky, sin tener que estar como en un estado de control constante, ¿no? Es un poco contraintuitivo porque muchas veces con la alimentación lo que buscamos es controlar. Y ese es el primer autosabotaje, ¿no?, del que os quería hablar. Intentar controlar la alimentación es una de las actitudes que tomamos en frente a la alimentación que lo que nos hacen es que el proceso sea más complicado. ¿Cuántas veces no hay mujeres que me dicen, no, es que cuanto más intento controlar, más se me descontrola? Cuanto más intento controlar, más atracones tengo. Cuanto más intento controlar, más deseo, más urgencia, más sufrimiento, más pienso en comida, más ganas tengo de pegarme un atracón, más lucha interna, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo somos capaces de reconocer que el control no es... utilizar el control no es una estrategia que nos funcione, pero ¿cuál es el motivo principal de que no seamos capaces de soltar eso? Que no sabemos cómo hacerlo sin controlar, ¿no? Que vivimos como en un blanco-negro. O controlo o descontrolo. No hay un punto intermedio en el que yo pueda mantener una conducta alimentaria nutritiva, en el que pueda comer un poco de cosas que están fuera de mi rutina o de mis alimentos saludables o nutritivos sin que se me vaya por completo, ¿no? Como decimos en consulta, o sea, la puerta que se abre, empiezo a comer algo que está prohibido y entonces ahí ya no puedo parar, ¿no? He hablado de atracones, pero es interesante también remarcar que al final una mala relación con la comida es cualquier relación con la comida que me haga sufrir. No es tan importante que hayan atracones como tal o que empiece a comer en un momento del día y no sea capaz de parar, aunque no sea un atracón, sino que sea un comer de forma sostenida, ¿no? Pero si toda esa conducta me está generando sufrimiento, me está generando malestar, ahí también estamos hablando de una conducta pues que no es saludable, ¿no?, con la comida. Entonces, os hablaba, ¿no?, de este primer autosabotaje, querer controlar. Querer controlar lleva a más descontrol, entonces tenemos que aprender a generar una nueva conducta en la que yo pueda moverme de forma libre, más que controlada con la comida, de forma libre, ¿no? Esto es una de las cosas que trabajamos mucho en consulta, ¿no?, con diferentes estrategias. El segundo autosabotaje muy importante y que para mí fue crucial de aprender para poder sanar por completo esta relación y poder dejar de tener atracones, es que yo pensaba que tenía que frenar el impulso de atracón en el momento en el que aparecía, ¿no? Entonces, que mi foco tenía que estar en que cuando yo tuviera ganas de ir a comer, quisiera frenar. Bueno, eso era un desgaste mental, emocional, energético, físico también muchas veces y un desgaste de fuerza de voluntad brutal, porque hay muchas veces que mi fuerza de voluntad tiene una capacidad. Hola Andrea, mi fuerza de voluntad tiene una capacidad y si yo tengo que usar más de mi capacidad para frenar el impulso, es que acabará ganando el impulso, ¿no? Hay momentos en los que los impulsos son más controlables, entonces puedo usar la fuerza de voluntad para no tener ese impulso y no acabar comiendo,
pero en muchas ocasiones el impulso es muchísimo más fuerte que la fuerza de voluntad que tengo disponible en ese momento. Entonces, para mí fue crucial entender que estar poniendo el foco ahí solo me desgastaba, y tener en cuenta que cuando yo intento frenar un impulso que está por encima de mi fuerza de voluntad realmente, aquí, y acabo comiendo, empiezo a reforzar mi autoimagen de yo no soy capaz, de yo no tengo suficiente fuerza de voluntad, incluso a mí me venían dudas de ¿realmente yo querré solucionar este problema? Porque estoy como diciendo constantemente que sí, pero luego cuando llega el momento de impulso no soy capaz de frenarlo, ¿no? Es que a lo mejor no estoy haciendo suficiente y tendría que estar haciendo más y no quiero hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Y veo en consulta muchas mujeres con una fuerza de voluntad increíble, que hacen cosas que son brutales, con una creencia de que ellas no tienen fuerza de voluntad, o que su problema es que no tienen suficiente fuerza de voluntad. Y entonces aquí, volviendo al autosabotaje por las que han entrado nuevas, ¿no? Pensar que una de las formas de solucionar los atracones es frenar el impulso en el momento de atracón. Aquí lo ideal es que se aprendan técnicas y estrategias en las que se refuerce otra parte de la conducta, y eso lo que hace es que el atracón caiga por sí solo como consecuencia. ¿Cuál es la objeción aquí? ¡Wow! Esto es duro, porque hay que tener paciencia y confianza. O sea, tú estás trabajando hoy para tener resultados mañana o la semana que viene. Pero te aseguro que bien trabajados, al final, estos atracones acaban cayendo por su propio peso si el trabajo está bien dirigido, sin necesidad de estar echando mano a la fuerza de voluntad, sin necesidad de estar frenando ese impulso de atracón constantemente, ¿no? El tercer autosabotaje, y súper importante, miro para allá porque los tengo aquí apuntados para no olvidarme, es que pensaba que restringiéndome iba a conseguir ganar esa lucha interna, ¿no? Es decir, que cuando yo había tenido un atracón y quería como solucionar esa situación, pues que el siguiente paso era restringir, ¿no? A lo mejor, pues si había tenido un atracón merendando, pues dejar de cenar, incluso aunque tuviera hambre, restringirme el comer, ¿no? Y creo que esto también es algo que volvemos a lo que hablaba en el punto número 1. Vemos que no es una solución, vemos que la restricción nos genera más deseo, nos genera más impulso, nos genera más ganas de comer, pero como estamos en el blanco o negro, o me descontrolo o tengo el control absoluto, no sabemos transitar en esos puntos intermedios, ¿no? En los cuales puedo tener un episodio de atracón o un episodio de que me descontrolo con la comida sin necesidad de que entre dentro del marco de atracón a nivel clínico, y no tener que dejar de comer luego y para compensar esa culpa o para castigarme, ¿no? Que puedo seguir, que cuanto antes recupere esa normalidad, que cuanto antes recupere ese dejar de no sentirme culpable, antes voy a mejorar esa relación con la comida. Aquí a veces aparecen también otras objeciones, ¿no? Si yo no me restrinjo, no me siento culpable, no me automachaco, nunca voy a solucionar el problema. Y estamos totalmente equivocados en esto, porque esto es como querer que un niño aprenda a través de gritarle, de enfadarte con él, de castigarle, de prohibirle constantemente, ¿no? O sea, no, el niño pues necesita amor, cariño, comprensión, enseñarle una nueva forma de conducta, ¿no? Y ahí es donde tenemos que mirarnos a nosotras mismas cómo nos estamos tratando, ¿no? Y empezar a tener también esa actitud con nosotras de compasión, de cariño, de hablarnos bien, de perdonarnos, qué importante esta parte, ¿no? De aprender a autoperdonarnos, y poco a poco esto va reconstruyendo nuestro amor propio, va reconstruyendo nuestra autoestima, va reconstruyendo nuestra autoimagen sobre nosotras mismas, y nos va haciendo muchísimo más capaces de avanzar realmente, ¿no? Decíamos, tercer autosabotaje, pensar que tenemos que restringirnos para poder conseguir controlar esos atracones.
Y cuarto sabotaje, que ya un poco lo hemos comentado, es el pensar que mi mejor aliada era la fuerza de voluntad, cuando realmente es verdad que la fuerza de voluntad, el autocontrol, es una estrategia, es una herramienta cognitiva muy importante y es una parte del proceso a trabajar, pero se tiene que usar bien. Si tú tienes la fuerza de voluntad es como una pila, entonces tú tienes una capacidad de fuerza de voluntad y si tu atracón necesita el triple, por más fuerza de voluntad que tú puedas tener o que la uses entera, el atracón va a poder más, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de atracones muchas veces estamos hablando de una conducta tan automatizada que la fuerza de voluntad necesaria para frenar eso es muy grande. Normalmente va a ser siempre más pequeña nuestra capacidad. Entonces, se puede hacer sin necesidad de usar esa fuerza de voluntad. Que la fuerza de voluntad se quede para esos episodios de más fácil manejar y que luego estemos haciendo un trabajo fuera de lo que es el episodio crítico, de no tener que estar frenando la urgencia, de no tener que estar frenando el impulso, sino de estar construyendo una nueva conducta, pero que realmente sea sustitutiva. Que aquí es donde creo que muchas veces fallamos. Empezamos o queremos generar nuevas conductas, pero no son para el cerebro sustitutivas a ese atracón. Entonces no son sostenibles en el tiempo y en el momento de aburrimiento, de ansiedad, de estrés o en el que nos expongamos a algún disparador, las 7 de la tarde, las 8, cuando vuelvo de trabajar, la cocina, ¿no? Que habláis, tenéis varios vídeos hablando sobre los disparadores neutros y condicionados. Entonces, cuando me expongo a algún disparador, que no pueda frenarlo, porque ahí está cogiendo la rienda realmente mi cerebro subconsciente y la fuerza de voluntad es más una cuestión de mi cerebro consciente. Es una parte muchísimo más pequeña y con muchísimo menos poder. Entonces, tengo que buscar otras estrategias aparte, ¿no? Entonces, bueno, te recuerdo los 4 autosaboteos que hablábamos, ¿no? El pensar que tengo que controlar la comida para tener una buena relación con ella, cuando realmente el mejor consejo que te podría dar es que busques ser libre y estar en paz con la comida más que controlar la comida. Pensar que tienes que conseguir frenar el impulso cuando realmente lo ideal es que trabajes otras conductas que hagan caer ese impulso. Mira, aquí hay bastante gente que va entrando, bienvenidos. También pensar que voy a conseguir ganar la lucha interna si me restrinjo, cuando eso realmente me genera muchísima más lucha interna, muchísima más frustración y muchísimo más malestar. Y pensar que el mejor aliado es la fuerza de voluntad, cuando realmente es para utilizar en ciertos casos, pero tengo otras estrategias muchísimo más potentes, como es lo que os decía, construir una nueva conducta que me haga caer los atracones y esos episodios que me generan sufrimiento con la comida y lo hagan caer por su propio peso, ¿no? Como decimos. Entonces, cuando empezamos a ver la alimentación desde una posición de libertad, desde ese buscar esa libertad, buscar esa nutrición, de relacionarnos con la alimentación desde el amor, no desde el control, no desde el castigo, sino pues desde el nutrir. Y teniendo en cuenta estos 4 puntos que hemos estado comentando, entre otros, pues ahí empezamos a construir una nueva relación muchísimo más saludable, muchísimo más placentera, donde me permito disfrutar de esa comida, donde me permito pues comer sin culpa, ¿no? Que al final es uno de los puntos más importantes, ¿no? Donde poco a poco empiezo a sentir que no es la comida la que me domina a mí, sino que yo soy la que va teniendo el control de mi conducta, porque yo voy dirigiendo mi conducta, pero hablando de conducta como concepto general, ¿no? Y una parte de la conducta será con la alimentación y otra conducta será con otras cosas, ¿no? Con mi gestión emocional, con mi gestión del placer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, espero que estos autosabotajes te hayan servido para poder ver a lo mejor alguna de las conductas que a lo mejor tú hayas estado teniendo y que pues te dé ese punto de visión de poder hacer las cosas de una forma que realmente tenga un retorno para ti muchísimo más positivo. Entonces te recuerdo
que si quieres trabajar esto más en profundidad, tenemos abierto, empezamos el domingo, una mentoría de 10 días en las que vamos a estar trabajando conmigo personalmente, vamos a estar trabajando durante 10 días un aspecto diferente de la conducta alimentaria. Pues vamos a ver pues, qué son esos disparadores que te están haciendo que se dispare esa conducta disfuncional, cuáles son los disparadores externos, cuáles son los disparadores internos, qué puedes cambiar en tu ambiente para que te sea muchísimo más fácil y no tener que estar luchando constantemente ni tirando de fuerza de voluntad. ¿Cuál es el beneficio que tú estás sacando de esa mala relación con la comida? Porque al final esta es una parte que se nos olvida o que no somos conscientes de ello, ¿no? Aunque nos genere sufrimiento, mi cerebro está sacando un beneficio de esa mala relación con la comida y yo tengo que ser capaz de identificarlo para poder empezar a generar nuevas conductas que realmente me ayuden a construir esa nueva conducta general y que haga caer la conducta de atracón, ¿no? O de mala relación con la comida. ¿Qué más? Vamos a aprender a hablar el lenguaje del cerebro, porque muchas veces, pues como os comentaba, de estos autosabotajes, muchas veces no es que mi cerebro no haga lo que yo quiero, sino que yo no le estoy dando las indicaciones adecuadas a mi cerebro para dirigirlo como yo quiero. Si yo estoy hablando con una persona de China en español y él no sabe español y yo no sé chino, pues difícilmente nos vamos a entender, ¿no? Entonces el cerebro también tiene un lenguaje propio que hay que aprender a hablar y vamos a estar viendo durante varios días también cómo calibrar ese lenguaje con el cerebro para ir dirigiéndolo hacia donde nosotros queremos, ¿no? Y entonces pues empezar a construir y a identificar nuevas conductas alternativas que realmente sean factibles para pues empezar a dejar de tener tantos atracones, ¿no? Sin tener que usar la fuerza de voluntad. Ya te digo, va a ser un trabajo de 10 días, mano a mano conmigo, lo vamos a hacer desde el domingo 24 hasta el martes día 3 de mayo. Es un trabajo híbrido donde vas a trabajar de forma individual contigo, yo te voy a dar feedback cada día de cada uno de los ejercicios que hagas, de la parte que yo veo como profesional, ayudarte, orientarte, hacerte reflexionar, hacerte ver cositas nuevas. Vas a tener también un grupo donde otras mujeres que están viviendo la misma situación van a estar trabajando en el mismo momento que tú, todas estas circunstancias, y que en otras ocasiones pues hemos visto que se retroalimentáis mucho entre vosotras, os nutrís un montón entre vosotras y aprendéis muchísimas cosas que no habíais visto de vuestra propia conducta a través de la experiencia de otras chicas, y eso os ayuda a avanzar muchísimo más rápido y de forma muchísimo más potente. Lo que os digo, van a ser 10 días, van a haber también 2 sesiones en directo, el lunes por la tarde y el martes día 3 de mayo por la tarde, donde vamos a ver pues también cómo aprender a identificar toda esa conducta el lunes, y el martes siguiente pues vamos a hacer ya una hoja de ruta después de haber hecho todo el trabajo durante estos 10 días de cómo seguir trabajando después. El precio de la mentoría son 100 euros, pero está ahora en 22. Ya te digo, empezamos el domingo día 24 de mayo, así que no te lo pierdas. Si te interesa entrar en la mentoría, escríbeme un mensaje privado, me puedes decir: Laia, me interesa entrar en la mentoría, y te cuento pues cómo puedes reservar la plaza, cómo puedes trabajar con nosotras durante estos 10 días. Y nada, lo dicho, espero que te haya servido muchísimo estos 4 autosabotajes que te he estado comentando, y las técnicas y herramientas que vienen bien para destruir estos autosabotajes. Nos vemos, espero que prontito, espero que tengas muy buen día.